después de tantos editoriales existencialistas que tuvimos en los últimos tiempos, se me ocurrió hablar un poquito de la cuestión de los gustos musicales. Básicamente también para que discutamos un poco entre nosotros, pero también para que discutamos un poco con nosotros, ¿no? Porque por ahí alguien dice, no, a mí la música me encanta, otro, ¿cómo podés escuchar eso? No, yo de música nada, es un tema que para mí no existe, no me interesa de ninguna manera. Y bueno, lo primero que creo que es interesante es que tratemos de ver y de racionalizar de dónde viene el tema de la música, ¿no? ¿Por qué estos simios un tanto más evolucionados que los parientes nos ocupamos de estos temas? ¿Y por qué la música, independientemente de que para alguno pueda no ser algo que lo representa, efectivamente sí nos constituye? O sea, a ver, Carl Sagan, siempre con Carl Sagan, bueno, sí, hablaba de somos polvo de estrellas. El tema es que además de polvo de estrellas también somos música, porque nuestra evolución tiene un fuerte contenido, y la civilización, incluso la precivilización y la prehistoria, tiene un componente muy grande musical. A ver, antes de que exista la imprenta y podamos escribir nuestras historias, las historias se contaban y se cantaban, porque una forma de contar las historias era justamente cantarlas. Y así empezaban a surgir este tipo de cuestiones que servían como apoyo a las historias, instrumentos musicales cada vez más sofisticados, pero que claramente hacían al todo de lo que era la comunicación y la transmisión de las historias. Y a medida que las historias se podían ir transmitiendo más efectivamente, se construían identidades también cada vez más fuertes. También la comunicación, o sea, los tambores para comunicarse entre distintas tribus eran un componente natural. Los grandes cornos con los que se comunicaban y se informaban distintas pequeñas poblaciones humanas en base a códigos preacordados, bueno, básicamente eran lo que constituían clarísimamente la evolución de nuestra civilización. Incluso para la guerra, la música o los instrumentos musicales eran los que de alguna manera marcaban las estrategias. Acá en Argentina nos acordamos del tambor de Tacuarí, pero después de eso, y antes, mucho antes de eso, también los ingleses, escoceses con sus gaitas, esas fanfarrias que formaban parte de los ejércitos también y que iban por delante a veces, por detrás otras veces, tratando de insuflar coraje y energía, bueno, clarísimamente tenían que ver con la cuestión musical. En la Edad Media, los juglares contando las historias, las proezas de los cruzados eventualmente, era lo que permitía también generar algún tipo de identidad en este sentido. Y bueno, las religiones, las creencias religiosas, llegando al punto hace no tanto tiempo de los cantos gregorianos, pero mucho antes, las ceremonias religiosas contadas y también cantadas. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que en realidad, nos guste o no, somos música, por lo menos en lo que tiene que ver con nuestra evolución. Después cada uno puede sentirse identificado, puede sentirse representado. Algunos pueden sentir que determinado tipo de música los representa claramente, es más, toman partidos. Tenemos ceremonias, ahora tenemos la renga acá en Santa Fe, y hay un grupo enorme de gente, 40.000 almas que esta noche van a estar en el Estadio de Colón. Menos mal que no simpatizo mucho con la renga, porque me parece que va a ser un
frío terrible, pero bueno, el calor de la ceremonia y el sentido de hermandad que se genera en este tipo de eventos, obviamente hacen que uno se termine olvidando de ese tipo de cuestiones. Así pasa acá en Argentina con los redondos, pero todas estas ceremonias inmensas de los megaconciertos a nivel global, que me gustan y que he participado en algunos, de lo que es, como decimos en el tema de la música, de lo que es mi palo. Ahora, yo digo que es mi palo porque tengo una identificación y siento que me representa, qué sé yo, todos saben que me gusta Pink Floyd, me gusta Roger Waters, los discuto, ya nos vamos a pelear con Eduardo seguramente, también Charly García, obviamente Sui Generis, lo que no quiere decir que no haya ido y haya disfrutado y me haya emocionado en la época de la facultad, Eduardo, con Orlando Veracruz, recitando también a Julio Miño, en esa época que Costera, mi Costerita, se había hecho tan famoso y había generado tanto impacto a nivel regional y también nacional, sin ninguna duda. Pero el tema es, ¿por qué no nos ponemos a pensar, cuando tengamos tiempo, no es que nuestra vida depende de esto, ¿por qué nos gusta lo que nos gusta y por qué respondemos de tal o cual manera ante estas cuestiones que tienen que ver con la música? Yo trato de revisar un poco, y yo cuando era chiquito me acuerdo que la música de la película de mi vida, de Pendex, era Eddie Gourmet y el trío Los Panchos, Charles Aznavour, Cuco Sánchez, Roberto Llanet. Notarán que está totalmente bolereada esa parte de mi vida. Y bueno, es porque mi vieja en el combinado escuchaba eso todo el tiempo. Y esas cosas, cuando sos chiquito, en realidad no sabes si te gustan o no te gustan. Te entran, las absorbés y están ahí con vos. Y después se empieza a mezclar con otros temas, ya empezás a salir con tus amigos y tenés esas identificaciones tribales también, ¿no? De bandas con las que te identificás, a veces sectariamente, y tendés a despreciar todo lo que no es lo que vos considerás que es tu palo, y esto te pasa. Me acuerdo, debemos haber tenido 15, 16 años, con Machi, mi hermano del alma. Esta noche estamos de disco con Machi, de vuelta, nos seguimos juntando cada tanto. Y bueno, con él éramos los del rock progresivo, ¿no? Y todo era el rock progresivo. Más bien suave, nunca fuimos del heavy y de las bandas muy duras. Como ejemplo, digo, los Rolling Stones nunca me movieron nada, los respeto, los valoro, me gustan algunos temas. Yo era más de los Beatles. Nunca entendí cómo la gente podía escuchar AC/DC, no me gustan los falsetes, no me gustan las estridencias. Dicho sea de paso, acá podemos discutir con Alba, después no me gustaba Guns N' Roses, y uno se da cuenta que por ahí le entran por otro lado, te entran con los covers. Yo no escuchaba Pearl Jam, pero qué sé yo, Eddie Vedder empezó a hacer covers de Pink Floyd, y digo, no es tan malo es porque te están seduciendo con ese tipo de temas. Lo mismo pasa con Banda Los Chinos, que jamás hubiese escuchado Banda Los Chinos, pero empezaron a hacer algunos temas de Spinetta y frácate. Obviamente todo esto también es marketing, está totalmente estudiada la cuestión, ¿no? Y alguna vez nos pasó, justo lo nombré a Machi hace un rato, Machi Pujato, nuestro amigo, que era un purista del rock. Y yo creo que estaba Archie también, otro vándalo de aquella época, en una fiesta y estábamos todos tranquilos y hablando y sintiéndonos en nuestra tribu, mientras la gente estaba escuchando música comercial, como le decíamos en esa época. Y de repente empieza el baile y se empiezan a mover todo y se hace la filita y te voy a hacer los calzones como los usa el ranchero. Y estábamos los tres hablando y por ahí me doy cuenta que estoy hablando con Archie solo. Y Machi estaba en la fila.
Entonces dije, me parece que no tenemos que ser tan puristas en este sentido y aflojar un poquito el oído, también en ese sentido. Y después por ahí me pongo a pensar, ¿por qué empecé a escuchar otras cosas y a ponerme tan diverso? Y acá lo tengo al Carly, seguramente se va a acordar de papá, con esa ansiedad terrible que tenía por transmitirnos sus gustos musicales, y nos sentaba al lado del Ken Brown, del tocadisco, y empezaba a poner temas musicales, pero nunca dejaba más de 15 o 20 segundos un tema. Decía, mira, escucha esto, y te ponía uno, y qué sé yo, arrancaba con Pérez Prado, me gusta el mambo, qué sé yo, y todo eso, y a los 20 segundos, cuando le empezaba a agarrar la otra, no, pero escuchaste otro, y te venía con los Lecuona Cuban Boy, o con cantante lírico, Tito Esquipa, Mario Lanza, y toda esa historia. Entonces ese salpicado me ponía histérico, pero también me entró, te entra, todo te va entrando. El tema es aprender a disfrutarlo y aprender también un poco a valorarlo en este sentido. Pues la semana pasada hablábamos del tema del cerebro triúnico. Esto no tiene nada que ver con el reptiliano, que es el básico, y tiene muy poco que ver con el neocórtex. En realidad todo lo que tiene que ver con la música es lo que nos entra por el límbico, por los sentimientos, por lo que nos emociona, por lo que nos enoja. Muchas veces decís, pero ¿qué? ¿Cómo podés cantar esto? ¿Cómo podés gritar así? ¿Cómo? Por favor, dejá quietos esos dedos porque estás tocando pésimo. Ese tipo de cosas, digamos, también pasan, ¿no? Y así, bueno, me tocó ser con una fuerte limitación para la ejecución musical, una bestia, digamos. Lo único que aprendí fue el rasguido de mano derecha de Samba de mi Esperanza. Nunca supe qué es lo que tenía que hacer con la izquierda. Es cierto que alguna vez toqué el saxo y participé en un recital, bastante en joda, pero que marcó su huella, tocando 3 notas en un tema. Lo que pasa es que el saxo, es como decía mi profe, porque tuve un profe, Charlie Aveduto, un saludo al Charlie Aveduto, director de orquesta y un gran vientista de aquí de Santa Fe. Era muy divertido el Charlie. Me decía, él iba a las reuniones y decía, uy, tenés el saxo, dale, trae, tocate algo. Y dice, yo agarraba, sacaba el saxo, empezaba a tocar un poco, y me decía, uy, qué lindo, qué bueno. Y el segundo tema decía, che, interesante, ¿eh? Y el tercero, bueno, che, ¿alguien trajo algo más? O sea, casi siempre terminaban así esas historias. También otra divertida del Charlie, cuando me compré el saxo, lo compré usado por una calentura en el momento, decía, quiero tocar algo, no puedo ser tan nulo, y llamo por teléfono, discando en aquella época, hace mucho tiempo, porque me habían recomendado su nombre, y me dice, ¿qué tipo de saxo es el que compraste? Y yo miro y le digo, plateado. Me dice, bueno, lo importante es que tenés el instrumento. O sea, era todo bastante básico y elemental. Pero bueno, la cuestión que de chico, acompañando todos estos gustos musicales, acompañándolo a Machi con el dúo Vientre, que era con el Cabezón Gaviola, hoy la gente que está acá en el ambiente musical, obviamente a Julio Eduardo Gaviola, colega veterinario también, lo recuerda no solo por lo de antes, sino por lo de ahora, porque con su grupo Pasamanos, la banda nativa, sigue muy activo, sigue dando recital, está largando un nuevo disco ahora el querido Cabezón. Un saludo también para Gaviola. Y el otro que tenía ahí en el grupo era Archi Basílico, se hizo relativamente popular aquí en la zona con Archi y los Cables. Yo ya no lo seguía en esa época, pero en aquella época había formado un grupo de rock que era Asper. Y como éramos todos medio raros en esa época, el nombre original de Asper era Aspergillus Níger y Sandaraca con helados entretenidos. Ese era el nombre completo del grupo, inexplicable, salvo la parte de Aspergillus Níger, porque Archi es ingeniero químico, así que se había dejado contaminar por el hongo Aspergillus Níger. Y eso me llevó a estar en contacto permanente con las cuestiones que tienen que ver con la música, siempre desde la tribuna, en aquella época no estaba muy popularizado el término plomo, pero básicamente yo era uno de los plomos
de estos grupos locales, de estas bandas divinas que, bueno, que forman parte de mi historia y que han construido de una manera muy clara lo que es mi gusto musical. Pero sí tengo que reconocer que la música que nos gusta y que nos constituye, y no hablo solo de mí, sino que hablo en general, es interpretada de distinta manera. Y yo soy un convencido, bueno, es una frase medio armada ya, una vez que la música sale y se distribuye, ya no es más del músico, sino que es el del que la percibe. Entonces tenemos el tema de las interpretaciones, y qué es lo que creemos que quiso decir o por qué esto nos sensibiliza tanto, nos gusta tanto o nos importa tanto. Entonces ahí empiezan todas esas discusiones que en realidad son totalmente superfluas, no tienen ningún sentido, porque para mí, qué sé yo, la silla de pensar de Gabo Ferro se refiere a los vuelos de la muerte en la época de la dictadura. Hicimos el nido en la rama del árbol más feroz. Y acá la tengo a Alba al costado haciéndome que no, porque para ella es otra cosa y porque Gabo dijo que era otra cosa. Pero no me importa lo que dijo Gabo, porque lo que importa es cómo la siento yo, qué es lo que interpreto que se quiso decir, o en todo caso se quiso decir otra cosa y para mí es algo diferente. Y eso es lo lindo que tiene esta cuestión de las interpretaciones musicales. A ver, Roger Waters como persona no es alguien que me simpatice, pero la construcción artística de Roger Waters para mí es indiscutible. Roger Waters, Pink Floyd, The Wall, el que peor se portó de los miembros de la banda, como dijo alguien alguna vez, siempre los bajistas rompen las bandas por Paul McCartney en los Beatles. Así que en definitiva termina siendo cómo la sentimos y cómo la percibimos. Hoy hablábamos de La Renga. Está esta noche aquí La Renga. Y se toman cuestiones del mismo modo que en la época de gobiernos anteriores, la Mancha de Rolando era un grupo del cual se había tomado muchísima letra, y se interpretaba como que esas letras y esas canciones respaldaban un modelo, un funcionamiento político, probablemente en ese caso con el beneplácito de la banda. Hoy, un tema en particular de La Renga, que como dije al principio, es de los que no me gustan esas voces. Hay gente a la que le gusta y lo valoro y lo respeto, no es de mi simpatía, pero bueno, tiene un tema que ha sido tomado, interpretado políticamente hoy aquí en la Argentina con el tema de soy el león, y eso tiene toda una connotación, no sé si tiene realmente el beneplácito de la banda, pero sí es cierto que hay una apropiación por parte de un sector en el sentido de exaltar la imagen como león de alguien. No tengo que decir que no cuenta con ninguna simpatía de mi parte, y de hecho hasta casi que me parece apropiado. El león es un animal, el león macho es un animal que yo considero un animal, por ahí va a quedar feo que lo diga, pero es cobarde, holgazán, trabajan las hembras, duerme 18 horas al día, y cruel porque mata a las crías de todos los otros leones cuando asume la conducción de la manada. Así que en todo caso no es tan inapropiada esta identificación con la imagen. Pero bueno, ya están mirando un poquito los relojes, estamos sobre las 9:20, voy para batir mi récord, creo que voy a bajar 1 o 2 minutos el tiempo del editorial. Nos vamos a un tema musical